Entonces, hoy voy a dar una clase corta, una versión abreviada a las tapas, a las chapas, como diría mi hijo, de algo que ya estuvieron viendo, que es hablar sobre taxonomía y sistemática, y específicamente sobre clasificación biológica. Ya tuvieron un TP de esto, estuve mirando el TP contiene casi todo lo que voy a decir hoy, así que no debería sorprender a nadie, y por lo tanto también asumo que puedo ir a velocidades más altas de lo habitual, pero igualmente no duden en hacer preguntas si tienen dudas. Bien, vamos a hablar sobre clasificación biológica. Clasificación y organización, vamos a hablar sobre la diferencia entre sistemática y taxonomía. Vamos a volver a hablar de Aristóteles, vamos a volver a hablar de Linneo y su clasificación, y vamos a reintroducir el sistema binomial, los rangos jerárquicos, y después vamos a pasar brevemente por algo que ya vieron en el trabajo práctico, que es esta cuestión de los caracteres y los estados. ¿Sí? Y vamos a hablar de los tipos de similitudes que uno puede encontrar entre organismos, y en función de eso, las escuelas de clasificación, como a lo largo de la historia hemos ido teniendo distintos criterios para clasificar los organismos vivientes. ¿Sí? Estas 4 escuelas, que son el tipologismo, el evolucionismo, el feneticismo y el cladismo. Y vamos a cerrar ahí. Entonces, lo más importante de la clasificación biológica es entender qué quiere decir clasificar. Clasificar está definido, viene del latín clasificare, y quiere decir ordenar o disponer algo por clases. Es decir, definir, tomar un conjunto de elementos, definir categorías o clases y repartir los elementos en esas distintas categorías. ¿Cómo se clasifica? Bueno, de acuerdo a un criterio de clasificación. Es decir, se determina algo que yo voy a usar para definir las clases, y por lo tanto luego va a formar un criterio que va a decir este elemento corresponde a esta o esta clase o categoría. Algo muy importante que tienen que entender es que los criterios son necesariamente arbitrarios. ¿Qué quiere decir eso? Que están definidos artificialmente. Pueden o no reflejar algún fenómeno natural, pero el criterio en sí de clasificación es siempre arbitrario, es siempre artificial, es siempre establecido de común acuerdo. Nosotros podríamos tomar todos esos animales y plantas que mostré y clasificarlos, por ejemplo, por hábitat, en donde viven. ¿Sí? Entonces sabemos que tenemos algunos organismos que viven en el aire o asociados al aire, o tienen la capacidad de moverse en el aire, organismos que viven o se pueden mover en el agua y organismos que se pueden mover en la tierra. Entonces tenemos una clasificación que tenemos categoría de, ¿son todos animales? Sí, animales aéreos o voladores, animales terrestres y animales acuáticos. Esta clasificación es perfectamente válida y de hecho hay muchas clasificaciones, sobre todo clasificaciones de la antigüedad, que clasificaban de esta manera, en función de dónde vivían los animales. Lo importante es que las clasificaciones siempre necesariamente son artificiales. Es decir, no hay una clasificación natural y una clasificación antinatural o no natural. Siempre son clasificaciones que son artificiales. ¿Por qué? Porque las categorías son definiciones. Defino algo como aquello que pertenece a una categoría y después aplico esa definición en forma de criterio. Las categorías además se pueden definir de distinta manera. Se pueden definir de un modo en la cual son mutuamente excluyentes. Es decir, las defino de tal manera de que cualquier elemento puede pertenecer solo a una categoría o a otra categoría. No puede pertenecer simultáneamente a más de una categoría. Entonces yo tengo conjuntos donde los elementos caen o en un conjunto o en otro conjunto. ¿Sí? Son mutuamente excluyentes. Otras definiciones pueden generar categorías donde en realidad un elemento podría pertenecer a más de una categoría. Si, por ejemplo, yo tengo una categoría de animales que viven en el agua y una categoría de animales que respiran aire, los cetáceos caerían en ambas categorías. Entonces yo puedo tener una definición donde tengo categorías que se superponen, donde voy a tener
algunos elementos que pueden estar en un solo conjunto, en una sola categoría, o elementos que pueden caer en la intersección de estas dos categorías. En ese sentido, las categorías se pueden manejar tranquilamente con teoría de conjuntos de matemáticas. Una manera particular de tener categorías superpuestas es cuando tengo lo que se llama categorías anidadas. En las categorías anidadas yo tengo categorías que pueden meterse dentro de otras categorías, que pueden meterse dentro de otras categorías, ¿sí? Pero siempre la superposición hay categorías que siempre son subconjuntos de las categorías de mayor jerarquía. Es decir, no hay un cruce, un elemento que va a pertenecer a esta y a esta, sino que por pertenecer a este conjunto, también está implícito que pertenece a este, al cual pertenece todo porque es un subconjunto de este, y a su vez a este grande que es un supraconjunto de estos dos. Y además, las clasificaciones, las categorías pueden ser generales o específicas, es decir, sobre todo en el caso específico de las anidadas, hay categorías que pueden aplicarse de distinta manera o con distinto nivel de detalle. Bien, sabiendo que es una clasificación, teniendo en claro que las clasificaciones son artificiales, entramos en la definición de qué es la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? A ver, ustedes que tuvieron el trabajo práctico ya deberían saberlo. No, relacionado, pero no. Exactamente, no es la clasificación en sí, sino es la disciplina que estudia cómo clasificar, es decir, cómo generar clasificaciones, cómo definir estas clasificaciones para que cumplan ciertas funciones. O sea, ¿por qué clasificamos? Bueno, no clasificamos porque sí, sino que clasificamos con algún objetivo. Clasificar es una actividad muy amplia y muy común dentro de la actividad humana. Nosotros clasificamos para ordenarnos, ¿sí? Uno clasifica en el momento en que uno llega con la bolsa de compras y empieza a distribuir qué cosas van en cada lado, dónde va la harina, dónde va la leche, lo que va en el freezer, lo que va en la heladera. Dentro de la heladera tengo, si soy ordenado, y tengo una heladera con etiquetas, tengo dónde van las verduras, dónde van las carnes, dónde van los lácteos, dónde van las bebidas. Todo eso también es clasificación. Y esa definición de cómo van las cosas tiene muchas veces un sentido. Es decir, por ejemplo, ¿a qué se debe la clasificación de los lugares de los distintos tipos de alimentos que van en una heladera? ¿Eh? ¿Y qué más? Bien, para encontrarlos uno, o sea, yo podría elegir cualquier lugar en cualquier lado, ¿sí? Sin embargo, muchas veces, no sé si se fijaron, si compararon heladeras, pero en general, por ejemplo, los cajones de las verduras y los cajones de la carne suelen estar en una situación, los cajones de los lácteos en otras, ¿sí? Y obviamente lo que va al freezer está en una parte y lo que va en la heladera tiene que ver con otra. ¿A qué se debe eso? ¿Eh? ¿Solamente? Para evitar contaminación, porque las heladeras no son homogéneas, tienen distintos sectores de la heladera donde el frío llega de distinta manera, donde hay más o menos humedad, y por lo tanto eso es adecuado para distintos tipos de alimentos. Por ejemplo, fruta y verdura no puedes poner en un ambiente muy seco porque se te marchitan enseguida, ¿sí? Tiene que ser un calor más balanceado. Hay partes de la heladera que reciben más fuerte directamente la zona de refrigeración, que es donde absorbe calor, y por lo tanto en esa zona hay cosas que es preferible no poner, cosas frescas, verduras en ese sector no se benefician. Cosas secas que no se afectan tanto por los cambios de temperatura soportan mejor. Obviamente hay una parte de la heladera que tiene una temperatura de menos 16 grados y otra que tiene una temperatura de 4, y es obvio que ahí van cosas distintas. Bien, lo cierto es que cuando uno clasifica lo hace con un objetivo, y la taxonomía, que viene del griego taxis, que quiere decir ordenación, es la ciencia que trata los principios, los métodos y los fines de la clasificación.
clasificación genérica. Dentro de la biología, y esto está en la definición de la RAE, se aplica en particular para ordenar de un modo jerarquizado y sistemático con sus nombres los grupos de animales y vegetales, ¿sí? Entonces, hay una taxonomía general y después está la taxonomía aplicada a la biología, a la clasificación biológica. Pero lo importante es que recuerden, la manera más fácil de darse cuenta de la diferencia entre taxonomía y sistemática, que muchas veces es confusa, es que la taxonomía no es un fenómeno puramente asociado a lo biológico. ¿Alguien conoce otra taxonomía muy desarrollada, importante, que no es una taxonomía biológica? La química. ¿Alguna otra? ¿Cuántos de ustedes fueron a la biblioteca del club? ¿Cuántos fueron a alguna otra biblioteca, como unas bibliotecas populares, la biblioteca Sarmiento? Bien. ¿Qué tienen en común todos los libros de esa biblioteca, además de ser libros? No sé si se fijaron. ¿Eh? ¿Y cómo están clasificados? ¿Dónde está la clasificación de los libros? ¿Eh? No, bueno, no, los estantes son estantes, los libros están en los estantes. Tienen stickers. ¿Miraron lo que tienen los stickers alguna vez? ¿Alguien se fijó? Números. ¿Qué son esos números? Sí. Y hay unos números, ¿sí? Hay unos números arriba y un número abajo. Esos números forman parte del etiquetado de un sistema de clasificación bibliotecológica. Si lo miran en cualquier lado, ven que todos tienen en común que tienen esas etiquetas con esos mismos números. Y si quieren hacer el experimento de ir a la biblioteca cuando termine la clase en un ratito, de mirar, van a darse cuenta de que hay un patrón en los estantes y en los números, y que todos los libros que están cerca entre sí comparten los mismos números de la parte de arriba, y la parte de abajo en general lo que tiene es una letra que coincide con el autor y que también está ordenado alfabéticamente y un número. Esos números representan un sistema que se llama el sistema de clasificación decimal de Dewey, que es un sistema desarrollado, un estándar en bibliotecología que clasifica los libros por sus temáticas. Y en general define una serie de temáticas. Por ejemplo, hay una categoría, que es grandes categorías jerárquicas, son las categorías, por ejemplo, está la categoría general, que son libros que todos empiezan con 000. Las de matemáticas, que empiezan con números que son 100, 1, religión, 200, ciencias sociales, 300. ¿Alguien se fijó en los libros de biología qué número tienen? Poca biblioteca, ¿eh? 500. Todo lo que es matemática, biología y química, ciencias, lo que llaman las ciencias, están en el 500. ¿Sí? Hay general, filosofía, religión, ciencias sociales, lenguas, ciencias puras, tecnologías y ciencias aplicadas, artes, literatura e historia. Todo lo que son novelas y literatura empieza en 800. Y ahí después se va dividiendo y se va subdividiendo ese sistema en función de, bueno, distintas, qué sé yo, por ejemplo, biología creo que estamos en el 570, 572, una cosa así. Cada área, disciplina, y además eso tiene un punto y atrás lleva otra subdivisión que va a áreas más chicas. Entonces, los bibliotecarios lo que hacen es, toman un libro nuevo que tienen que clasificar, ven de qué se trata y en función de eso ven en qué parte del sistema está y con eso arman la etiqueta. Y después la segunda parte de la etiqueta es una etiqueta que es básicamente la letra del autor, que se va a usar para ordenar, y después se enumeran el número de catálogo en orden. Y en ese orden es que se tienen que guardar en la biblioteca. Bien, ahora, no les voy a hablar más del sistema de clasificación Dewey, yo lo conozco porque mi mamá es bibliotecaria y me lo enseñó, y además porque mi primer trabajo fue en la biblioteca del Centro Atómico, donde parte de mi trabajo era guardar el libro en el lugar correcto. Hay una de las principales cosas que aprendí en la biblioteca es que un libro mal guardado es un libro perdido, porque no hay manera de encontrarlo.
Y entonces es muy importante que cuando ustedes van a una biblioteca y sacan un libro de los estantes, cosa que se puede hacer, no lo vuelvan a poner en los estantes. Generalmente hay carritos de devolución donde uno, el libro, aunque sea uno lo sacó, lo miró, mira, no me interesa, bueno, al carrito. Total, a alguien están pagando para que agarre ese carrito y después busque y guarde cada uno. Bien. Entonces, si esa es la taxonomía, ¿qué es la sistemática? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos? Dale. Entonces, sistemática. ¿Qué es la sistemática? ¿Sí? Es una metodología. ¿De qué? Sí, un poquito más. Claro, exactamente. O sea, es el estudio sistemático es un método de estudio de la diversidad biológica que lo que intenta hacer es describir esa diversidad con el fin de poder clasificarla. ¿Sí? Entonces, fíjense que taxonomía y sistemática son diferentes porque taxonomía tiene que ver con el estudio de cómo clasificar y la sistemática es el estudio de qué quiero clasificar para poder clasificarlo. Entonces, es el estudio de la diversidad de la vida, la sistemática, para describir los caracteres de los organismos, analizar sus similitudes y diferencias, es decir, en ver en qué se parecen y en qué son distintos, y aplicar ese conocimiento para definir criterios y categorías de clasificación para los organismos. Es decir, yo necesito saber cómo son los elementos que de un conjunto que yo quiero clasificar y después puedo aplicar los conocimientos de la taxonomía para ver cuáles serían las mejores maneras de ordenar ese conocimiento en función de los caracteres que encontré. Entonces, la sistemática es la base de conocimiento que lo que va a permitir es definir los criterios taxonómicos, clasificar a los organismos por estos criterios, es decir, yo miro los organismos, veo cómo son, digo, bueno, los puedo separar en esto, esto y esto, y después, bueno, agarro y los clasifico. Y además determinar a qué categoría corresponde un organismo dado. Y la idea de estas clasificaciones es que yo puedo conocer, o sea, yo puedo tomar un conjunto de elementos, determinar una clasificación, y después, bueno, ya está, ya clasifiqué, ya dije quién va a dónde. Ahora, lo interesante es cuando aparece que esa clasificación funcione, incluso cuando aparece algún elemento nuevo en el conjunto. Yo puedo tomar un elemento nuevo que no estaba antes y ya incorporarlo a la clasificación. Idealmente, si conocemos toda la diversidad de la vida, podemos generar un criterio de clasificación que permita poner a todos ordenadamente. Pero en ausencia de un conocimiento absoluto, las mejores clasificaciones son aquellas que te permiten incorporar elementos nuevos sin tener que desarmar toda la clasificación y empezar de cero. ¿De dónde sale la palabra sistemática? Bueno, deriva del estudio y la aplicación del sistema Nature que esgrimió o que esbozó Linneo. Cuando uno piensa en los orígenes de la clasificación biológica, uno puede hacer remontarnos dentro de lo que es la parte de biología y dentro de lo que es la parte, digamos, de la ortodoxia de la historia de las ciencias, a la Grecia antigua, en nuestro ya viejo conocido Aristóteles, que es figurita repetida dentro de los personajes históricos, que fue uno de los primeros en clasificar la naturaleza. Y él lo que hizo fue proponer un marco general y seguir un método para esa clasificación,
¿Se acuerdan que habíamos hablado de que él había sistematizado todos los mecanismos biológicos y de lo que estaba vivo a partir de sus causas o explicaciones? Había descrito estos procesos, estos 5 procesos que generan los sistemas vivientes y esta idea de los distintos niveles del alma de las entidades. Y en función de eso había armado una clasificación que basaba en agrupar los organismos dentro de tipos denominados genos. Los genos eran los grandes grupos que se unían por tener características comunes, por ejemplo, aves, crustáceos. Y después, dentro de los genos, todos los que estaban dentro del mismo gen, dentro de un mismo genos o género, compartían lo que llamaban los rasgos genéricos o generales. Pero dentro de esos grupos, dentro de esos genos, los individuos lo que hacían era presentar distintas variantes. Las variantes específicas que diferenciaban a un miembro de otro del género eran lo que se llamaban, las diferencias se llamaban diáforas, y el conjunto, digamos, de los caracteres genéricos de un individuo más las diáforas específicas de ese individuo, es lo que formaban su eidos, ¿sí? Que es el conjunto de características únicas que lo van a definir como una entidad única. Aristóteles lo que había hecho era tomar y generar distintos genos o distintos géneros basado en una serie de características y formando una clasificación que era básicamente una clasificación anidada. Él lo hacía en función de la presencia o ausencia de sangre, en función del tipo de desarrollo y además en función de la cantidad de miembros que tenían los distintos elementos. Además, su clasificación incorporaba la presencia de estos niveles de alma, donde él decía, bueno, hay un alma vegetativa, el bios, y quienes solo tienen bios pertenecen al mundo de las plantas, de los vegetales. Luego están aquellos que tienen bios, pero además tienen el zoé, el alma animada. Y dentro de los que tienen zoé están los que no tienen sangre, y lo llamaba anaima. Los aima o m es el prefijo en griego que quiere decir sangre, an es la niega la presencia de lo que sigue, entonces los anaima eran los sin sangre, y después los enaima eran los que sí tenían sangre, dentro de los que tenían bios y zoé. Y además había un tercer nivel de alma, que era el suche, que era el alma que presentaban los seres humanos, ¿no? Que lo ponían en un punto distinto de la clasificación. Dentro de esto, además, empezaba a hacer subgrupos basados en, bueno, la cantidad de patas y las cualidades. Él tenía además como 2 ejes, el eje que iba del frío hacia el calor y el eje que iba de lo seco a lo húmedo, donde lo frío y lo seco era lo más alejado de la condición humana. Recuerden que Aristóteles fue el primero que ordenó todo, además, en una especie de escala natural que llevaba desde lo inanimado hacia el hombre. Y entonces, en su clasificación, él definía distintos grupos en función de, bueno, si tenía sangre, cuántas patas tenía, el tipo de patas, qué tipos de alma poseía, y además si era cálido o frío y si era seco o húmedo. Y entonces tenía una serie de elementos que iba clasificando, como él tenía en estos ejes de frío a cálido y de seco a húmedo, tenía un gradiente que iba desde o se alejaba desde lo humano. Él puede clasificar y poner, bueno, al hombre en la parte más alta, y después iba agregando tetrápodos vivíparos, que eran básicamente los mamíferos, cetáceos, que eran los mamíferos que vivían en el agua, aves, tetrápodos ovíparos, que son todos los tetrápodos que ponen huevo, todos los lagartos, los anfibios, serpientes, que quedaban separados porque tenían menos patas que los tetrápodos, ¿no? Obvio. Peces ovíparos, tiburones placentados, que están entre los peces ovíparos, crustáceos, cefalópodos, ostracodermos, que eran un conjunto de cosas con concha, y después tenían los entoma, que eran los insectos,
una categoría que eran los que se generaban espontáneamente, como las esponjas o una diversidad de gusanos, y después venían las plantas y por último los minerales. Esta clasificación inicial tenía cierto sentido, era práctica porque era relativamente fácil de aplicar, uno podía encontrar una entidad nueva y rápidamente ubicarla en alguno de estos puntos, ¿sí? O sea que era una clasificación bastante válida y razonable, sobre todo a la época, y por eso es que esa clasificación duró 1500 años antes de que se empezara a revisar. Bien, lo que ocurre es que a medida que esta clasificación de todos modos estaba basada en lo que en ese momento Aristóteles conocía de primera mano o por narraciones que le iban contando. Sin embargo, pasado el momento del Renacimiento, con la llegada de los grandes viajes exploratorios, en los albores de lo que iba a ser la industrialización y en los grandes cambios que hubo en los últimos 500 años en las sociedades humanas, empiezan a aumentar enormemente la cantidad de ejemplos de biodiversidad novedosos y la necesidad de clasificarlos, y donde la clasificación de Aristóteles empezaba a quedarse corta, sobre todo porque no era buena explicando cosas. Una clasificación es mayormente útil si además de permitir ordenar, permite generar algún tipo de explicación o de predicción. Bien, el aumento en la cantidad de conocimiento de la diversidad biológica, por ejemplo, de la diversidad biológica, genera una necesidad de un criterio común de catalogación, porque si no, cada barco que exploraba volvía con una miscelánea de muestras de animales y de plantas y de rocas que había encontrado, y eso volvía a los centros académicos de cada país que había originado la expedición, y bueno, en principio cada cual la clasificaba como se le ocurría. Y a las cosas que son muy parecidas a algo que ya se conocía se pueden clasificar en el criterio común aristotélico, pero las que no, bueno, había que desarrollar algunos criterios nuevos. Y si en cada país, en cada reino, en cada región se hacía un criterio propio, si cada naturalista hacía su propia clasificación, después el mismo representante, el representante de la misma especie en dos países distintos podía terminar clasificado de un modo totalmente distinto, y eso generaba mucha confusión. Entonces surge la necesidad de un criterio común de clasificación. También aparece este debate sobre la naturaleza de los fósiles y su origen, porque estos fósiles, estas curiosidades con aspecto biológico que aparecían en las rocas, eran asemejables a muchos organismos vivientes. Y dependiendo de cómo se hacía la clasificación, se podían clasificar o no como especies asociables a especies existentes, ¿sí? Pero en una clasificación como la aristotélica, los fósiles siguen siendo rocas, porque siguen teniendo las características de las rocas. Entonces no podían clasificarse a la vez en dos puntos tan distintos de esa escala natural como son las rocas y algún organismo viviente. Acá donde le comenté que además empezaron a proliferar estos gabinetes de curiosidades, que son el origen de los museos. Y es en este entorno que aparece la obra de Carl Linnaeus, que fue botánico y que fue el que introdujo este sistema natural, donde hizo una primera propuesta novedosa para introducir un sistema de clasificación jerárquica. En su primera edición tenía solamente 12 páginas, la 10ª edición ya había clasificado y descrito 4.400 especies de animales y 7.700 especies de plantas. Y además agregó, además de las distintas ediciones del sistema Nature, tenía varios tomos más asociados específicamente a plantas, que era su especialidad. Bien, la clasificación linneana es la primera taxonomía que tuvo aceptación generalizada después de la de Aristóteles. Es decir, Aristóteles no fue la única que hubo, pero realmente la de Linneo fue la única que llegó a reemplazar la clasificación aristotélica. Y una de las cosas que hizo y que perdura hasta el día de hoy es establecer lo que se llama el sistema de nomenclatura binomial para las especies. Es decir, en ese momento se había acordado que hay una cantidad de especies, que los organismos se distribuían en especies
eran conjuntos de individuos muy parecidos entre sí y que además tenían la capacidad de cruzarse y tener descendencia fértil entre ellos, ¿no? Y eso los separaba de otros organismos que tenían algunas diferencias y que además no podían cruzarse. Y otra cosa que hizo es establecer esta clasificación en función de una estructura jerárquica, es decir, él definió la clasificación que ya estaba implícito en la clasificación aristotélica, pero no obligatorio, pero ahora en su clasificación él dice que hay un sistema jerárquico y hay jerarquías, niveles de clasificación. Hay niveles superiores, jerarquías más elevadas, más abarcativas, y después se subdividen en jerarquías inferiores. Y él lo que define son 5 niveles: el reino, la clase, el orden, la familia, perdón, el reino, la clase, el orden, el género y la especie. La especie es la unidad final de clasificación y las especies se agrupan en géneros, los géneros se agrupan en órdenes, los órdenes en clases y las clases en reinos. ¿Eh? En el sistema original no había familias, ni tribus, ni un montón de otros intermedios que fueron apareciendo más adelante. En la original él proponía estas 5: reino, clase, orden, género y especie. Y lo que él decía es, bueno, vamos a darle a cada especie, que es la unidad mínima de la clasificación, un nombre. Y ese nombre tiene que ser único y el mismo, independientemente de quién o dónde lo nombre o describa esa especie. Tenemos que tener un lenguaje común. En ese momento el lenguaje común de la ciencia era el latín. Por lo tanto, todas las especies se denominaban utilizando nomenclatura latina. Toda especie se denomina con lo que se llama un binomen. El binomen, bi quiere decir dos, nomen quiere decir nombre, y el binomen es básicamente dos. Un binomen es algo que está compuesto por dos nombres. Esos dos nombres son, primero, el primer nombre es el nombre genérico, y la idea de nombre genérico viene del género, el genus al que pertenece la especie, a que está derivado directamente de los genos aristotélicos. Y una segunda parte del binomen, que es lo que se llama el epíteto específico. El epíteto específico distingue a la especie del resto del género. Es decir, esa especie forma parte del género, pero es distinta a todas las otras especies que están en ese género, ¿sí? Y eso equivale a la diferencia o la diáfora del planteo aristotélico. Entonces, si tenemos una especie, esa especie va a tener un binomen que va a ser único, acordado de acuerdo a un código de nomenclatura, y va a ser el mismo, no importa si yo hablo inglés, español o portugués, y va a ser el mismo, no importa si la especie la describí de una distribución cosmopolita o de una distribución acotada en Europa, en Nueva Zelanda, en Nueva Guinea o en Patagonia, ¿sí? En todos los casos va a tener el mismo nombre. Luego puedo tener lo que llaman nombres vulgares o coloquiales, que son los nombres que en cada idioma, en cada región, le van a dar a esa especie. Pero esos nombres pueden cambiar de lugar en lugar y puede el mismo nombre repetirse, de modo que lo que yo llamo gorrión en Patagonia puede ser una especie distinta a lo que llaman gorrión en España, ¿sí? Entonces, eso permite que poder conservar las nomenclaturas tradicionales con que la gente está familiarizada, pero además tener un sistema de referencia único donde yo puedo asegurarme que la especie de la que hablo es la misma o no. Bien, entonces estos nombres tienen un nombre genérico. El código especifica que el nombre genérico siempre empieza con mayúscula. Tiene que ser único, es decir, no hay dos géneros con el mismo nombre. Dos géneros no pueden tener el mismo nombre. La única excepción es si uno es una planta y otro es un animal, porque los códigos están separados y no se hablan. Entonces, puede pasar que se describa un género nuevo de plantas y que use un
nombre genérico que ya esté descrito y definido para animales. Pero si ya está descrito o definido para plantas, ese nombre no es válido y tiene que usarse otro. Muchas veces se puede abreviar por la inicial, es decir, yo puedo escribir, en vez de escribir el genérico completo, solo la inicial. A veces, cuando en un mismo párrafo, en un mismo contexto, hay dos géneros distintos que se están usando y que tienen la misma inicial, normalmente lo que se hace es se agrega además la siguiente letra o la siguiente hasta que se desambigua, es decir, deja de ser ambiguo cuál de los dos es. Y por sí mismo, si yo digo, hablo de Pristina y no doy un epíteto específico, estoy hablando de todas las especies y todos los individuos de esas especies que pertenecen al mismo género, es decir, de todas las especies y todos los individuos que pertenecen al género Pristina. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de una especie, no puedo dar solamente el nombre genérico. Y luego viene el epíteto específico. El epíteto específico siempre se escribe con minúscula, es ambiguo en sí mismo, es decir, se puede repetir. Verán que hay un montón de especies, tanto de plantas como animales, cuyo epíteto específico es darwini, ¿sí? No hay problema con eso, siempre y cuando el género sea distinto, porque el nombre de la especie siempre es dual. No es, si a alguien le preguntan cuál es el nombre de la especie, el nombre de la especie no es Lady. El nombre de la especie es Pristina Lady. Y además, nunca se usa solo, ¿sí? O sea, utilizar solo Lady o solo Darwini o solo Sapiens no quiere decir nada. Nuestra especie es Homo sapiens. Nuestro género es Homo. ¿Sí? Si yo digo soy un sapiens, no estoy diciendo nada, biológicamente, digamos, hablando. Bien, y otra cosa importante a nivel de criterios, digamos, una cuestión arbitraria, pero importante, que el binomen, cuando se escribe en un texto, siempre se lo trata de hacer resaltar del contexto, ¿no? Entonces, típicamente, cuando uno está escribiendo a máquina o está imprimiendo, el binomen se escribe con letra, lo que llaman las itálicas o bastardilla, que era el nombre original de las itálicas antes que decían que era más fácil decir itálicas. Ahora, si yo por algún motivo todo el texto lo estoy escribiendo en itálicas, si yo escribo también el binomen en itálicas, obviamente no va a destacar. Por lo tanto, ¿qué hago? Lo pongo en letra normal. Entonces, si el binomen está en un contexto en itálicas, lo pongo en letras normales. Muchas veces cuando uno escribe a mano en cursiva, es muy difícil generar una diferencia que parezca el equivalente en itálica. Hay gente con muy buena caligrafía que lo logra, pero para los mortales, el resto de los mortales, lo más fácil cuando uno escribe a mano es que subrayar el binomen para destacarlo del resto del contexto. ¿Eh? No. No, el paréntesis, bueno, el paréntesis tiene que ver, no es parte de cómo, las reglas de cómo escribir el binomen, sino que tiene que ver con las reglas de cómo uno hace una aclaración en la gramática castellana o inglesa. Sí. Es una cuestión gramatical. Hay una cuestión con los paréntesis que muchas veces, sobre todo en la primera mención de una especie, se estila no solo poner el binomen de la especie, sino además va una cosa que lo van a ver en muchas especies, que es el autor de la persona que lo describió. Y hay toda una serie de reglas. Hay autores que han descrito un montón de especies, por ejemplo, Linneo descrito tantas especies que no se escribe Linneo ya, se pone una L, punto. Pero además, muchas veces hay revisiones taxonómicas de los nombres que incorporan un segundo autor y a veces eso se pone entre paréntesis. Entonces, las reglas de nomenclatura son ganan complejidad con el tiempo, no son indispensables de conocer hasta que uno se mete más en sistemática, pero sepan que existen. Entonces, cuando ustedes vean un nombre, un epíteto, un binomen escrito seguido de algo entre paréntesis y algo más o menos abreviado, eso le está informando datos acerca de quién describió la especie. ¿Quién describió la especie es importante? Porque a veces un binomen cambia. A veces por algún motivo se revisa algún binomen, se determina que no corresponde y se cambia por otro.
Y entonces saber esa información asociada al binomio le permite rastrear la terminología original de la especie y ver si sigue usándose ese nombre o hay un nombre distinto que usar. Hoy por hoy también hay muchas bases de datos donde uno pone el binomen y te dice si ese binomen es válido o no, y si no es válido, cuál es el que corresponde. Dos binómenes que significan lo mismo se llaman sinónimos, ¿sí? Y muchas veces un binomen es sinónimo de otro, y generalmente hay uno único que se acepta como el válido y los otros son sinónimos, ¿sí? Mucho del trabajo del sistemático taxónomo es revisar esos binómenes para ver si están bien o están mal, si hay que cambiar algo, hacer toda la hilera de cómo fue cambiando, porque si no, yo agarro un libro escrito en 1880 y me menciono una especie y probablemente ese nombre quizás hoy no es más válido. Pero la información puede ser importante. Entonces yo puedo establecer de quién me está hablando realmente, yo puedo usar los datos que están en esa publicación de hace ya más de 250 años. Bien, veamos un ejemplo entonces. El gato doméstico, su nombre específico, el gato, se llama gato en castellano, cat en inglés, chat en francés. Bueno, no se me ocurre, no me acuerdo cómo era en italiano, pero en todos los países, neko en japonés, y en todos los países su nombre científico es el mismo, Felis catus. Felis catus es el nombre, es el binomio completo, pertenece al género Felis, el género de los felinos más pequeños, y catus es el epíteto específico. ¿A dónde pertenece esta especie? Según nuestra clasificación. Bien, la especie, como dijimos, es el gato doméstico, Felis catus. ¿Cuál es su género? Felis. Los gatos, en general, el género Felis se corresponde a lo que llamamos los gatos. Pueden ser el gato doméstico, como toda una gran diversidad de gatos silvestres de otras especies. Estos géneros se agrupan en lo que se llama, en la categoría que se llama las familias. ¿Cuál es la familia de los gatos? Los félidos, la familia Felidae. Los animales que tienen garras retráctiles. Es una característica, fíjense, estoy dándole algunas características específicas de esa familia. A ver, trivia, si los gatos fueran plantas, ¿cómo se llamaría la familia? ¿Eh? Felicidades, una cosa así. A su vez, las familias se agrupan en órdenes y los félidos son parte de un orden que se llama el orden carnívora, que son los animales que se caracterizan, entre otras cosas, por tener los dientes carnaciales o el par carnacial. ¿Saben qué es el par carnacial? No, también tienen colmillos, pero no es lo que los identifica, porque hay otros grupos que también tienen colmillos. De hecho, nosotros tenemos colmillos. El par carnacial, no sé si se fijaron alguna vez en los gatos, que los gatos cuando mastican un pedazo de carne y tienen que es demasiado grande para tragarlo entero, lo cortan y lo cortan no masticando de frente, sino masticando de costado. Si miran un gato van a ver que en el costado las muelas, los molares están alargados, son molares alargados y estirados como cuchillas, y cuando cierran, cierran no así, sino así, con un efecto de tijera. Y esa forma de los molares de los gatos es lo que se llama el par carnacial, que es justamente un par de dientes tijera que usan para cortar la comida en trozos suficientemente pequeños para tragarla. Los gatos no mastican. Los gatos cortan chico como para tragar y adentro. A su vez, pertenecen a la clase de los cordados, ¿sí? Que son, la clase de los mamíferos,
que son los animales que tienen pelos, tienen mamas y son mayormente vivíparos. Todos los mamíferos forman parte de un grupo muy grande que se llama los cordados, que son aquellos animales que tienen una cuerda dorsal, que incluyen a los vertebrados y otros animales afines, y a su vez todos están dentro del reino de los metazoos. Y hay una categoría superior al reino, que es el dominio, y que en este caso estamos en el dominio de todos aquellos que tienen células eucarióticas, células nucleadas, el dominio eucaria. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a hablar rápidamente, repasar esto que hablamos de caracteres. Los caracteres son rasgos particulares, anatómicos, morfológicos, fisiológicos, funcionales o moleculares que tiene un organismo dado. Por ejemplo, puede ser el color del pelo, la textura de la semilla, pero también puede ser la presencia de una base particular en cierta posición del genoma. Todos esos son caracteres de un organismo. Obviamente caracteres prácticamente infinitos. Podemos definir cualquier tipo de carácter, pero ¿cuáles son los interesantes? Los que varían entre individuos. Un carácter que es exactamente el mismo igual entre todos los individuos, no tiene variación, no tiene interés, por lo menos a nivel de clasificación. Entonces, un carácter nos interesa cuando varía entre organismos y eso nos permite clasificarlos en función de esas variaciones. Por ejemplo, distintos colores de pelo, distintas texturas de la semilla. Esas variaciones se estructuran en estados, ¿sí? El estado de un carácter es básicamente cuál de las variantes de ese carácter tenemos. Entonces, yo tengo el carácter color de pelo, mis variaciones pueden ser toda una gama de combinaciones de colores y pigmentaciones. Si mi carácter es cantidad de dedos en una mano, van a ser probablemente cosas que yo puedo contar, caracteres discretos, cuantitativos. Si mi carácter es la altura de la cola a la punta de la nariz o la circunferencia de la cabeza, yo lo puedo medir y son caracteres continuos. Pero en todo caso, el valor específico o el estado específico, la variante específica de un carácter es lo que se conoce como el estado del carácter. ¿Sí? Entonces, que el gato tenga el pelo de color negro, el carácter es el color de pelo y el estado del carácter es negro, pelo negro. En el caso del ejemplo de la semilla, el carácter de la semilla es la rugosidad o la textura de la semilla y el carácter es que puede ser o lisa o rugosa. ¿Sí? Otro carácter sería el color de la semilla y los estados serían, por ejemplo, verde o amarillo. ¿No? Como vimos, de hecho en las arvejas de Mendel hay muchos de esos ejemplos. Tenemos el color de la semilla, la forma, la textura, el color de la vaina, el color de las flores, la talla de la planta. Y todo eso conforma, dijimos, lo que está en negrita acá son el carácter en sí y lo que está separado son los distintos estados posibles en este ejemplo. Los caracteres son interesantes porque yo los puedo comparar, ¿sí? Entonces, comparando caracteres yo puedo generar caracteres que tienen estados similares dentro de un grupo. Y esos grupos los puedo ordenar, digamos, dentro de un criterio clasificatorio, y por lo tanto son los elementos o las unidades de ordenamiento de una taxonomía. Y entonces esos grupos se llaman taxones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Metazoa, el dominio Metazoa, el orden carnívora, la familia Felidae o la especie Feluscatus son todos taxones, ¿sí? A distinta jerarquía, pero son todos taxones. Y en ese taxón yo voy a poner a todos los organismos que se agrupan por sus semejanzas, es decir, caracteres que tienen el mismo estado. Por ejemplo, dentro de carnívora, yo voy a poner a todos aquellos individuos que presentan mamíferos, es decir, pertenecen a un taxón de jerarquía superior, que específicamente son predadores carroñeros y tienen una dentición y
o, con pares carnaciales y aparte una morfología del cráneo con ciertas similitudes. Dentro de cada taxón, el taxón se define por los estados exclusivos de los caracteres, y sus cosas específicas, sus diferencias particulares. Entonces, el taxón carnívora se distinguen por sus caninos grandes y cónicos y por la presencia de este par carnacial. ¿Sí? Esto lo diferencia de otros taxones. Y acá entra un concepto que es muy importante y muy interesante y que hizo a entender la evolución moderna tal como la llegamos a entender, que es la idea de caracteres homólogos. Los caracteres homólogos son aquellos caracteres que se comparten entre distintos grupos, ¿sí? Pero que presentan distintos estados y sin embargo ese carácter de alguna manera sale del mismo lugar. ¿Sí? La palabra homólogo deriva del griego, homos, que es mismo, y logos, que quiere decir causa, y dice que básicamente un carácter homólogo son aquellos que se explican de la misma manera. Por ejemplo, los huesos de los miembros de los tetrápodos son un ejemplo muy típico de caracteres homólogos, porque nosotros tenemos los mismos huesos que todos los otros tetrápodos, ¿sí? Tenemos un número, un cúbito y un radio, una serie de tarsales, metatarsales y falanges, y en general esa misma disposición de huesos se repite en todos los otros tetrápodos, sean humanos, perros, ranas, lagartijas, el que ustedes quieran, tienen sobre todo en la zona más proximal los mismos huesos. Entonces, uno puede decir que la forma cambia un montón. Sin embargo, intuitivamente vemos que algo en común tienen mi húmero con el húmero de un perro o con el húmero de una ballena. ¿Sí? Y esa similitud, que no es una similitud de forma, y muchas veces tampoco es una similitud de función, porque la función de mis falanges es distinta a la función de las falanges de un ave o de un murciélago, o las de una ballena. Sin embargo, hay una similitud implícita que se explica por qué, por la misma causa, porque ese hueso se formó del mismo sector del embrión. Es la misma causa explicativa de ese hueso. Y por eso se considera que el húmero, a lo largo de distintos grupos muy distintos en su morfología, es un carácter que es homólogo. Entonces, un carácter presente en dos especies distintas se considera homólogo cuando deriva de un mismo carácter presente en el ancestro común. Es decir, todos compartimos un único último ancestro común que tenía un miembro en el cual había un húmero. Y aunque ese húmero, a medida que fuimos diversificándonos, fue cambiando en su forma y en sus funciones, sigue reconociéndose como un derivado único. Y eso va a determinar los tipos de semejanzas. Reconocemos hoy día, que ya no somos fijistas, que todos los organismos tenemos un único ancestro común. Y todos tenemos conjuntos de ancestros comunes. Y que los descendientes heredan los caracteres de sus progenitores y por lo tanto heredan también los estados de caracteres. Y que los linajes, un linaje es una serie ininterrumpida de progenitores y su descendencia, su descendencia y su descendencia, esos linajes pueden o no variar en sus caracteres. Y nosotros podemos establecer que a lo largo de las generaciones esa variación genera evolución. Y esa evolución muchas veces genera que estos grupos descendientes se vayan ramificando, y eso es lo que normalmente vamos a especificar en lo que se llaman los cladogramas, estos árboles que representan las distintas trayectorias que van haciendo los descendientes de este último ancestro común. Este último ancestro común, por ejemplo, podría tener caracteres con un estado determinado. Por ejemplo, podría tener 4 patas y 5 dedos en cada pata. ¿Sí? Y a lo largo de la historia evolutiva de sus descendientes puede pasar que en algún linaje haya un cambio evolutivo donde, por ejemplo, se pierden dedos. Entonces, ahora vamos a tener que, en la actualidad, tenemos descendientes que tienen ¿cuántos dedos? Si se pierden, eran 5, se pierden 3, 2, ¿cuántos quedan? 3. 3 dedos y acá ¿cuántos dedos hay?
5 dedos. Bien, entonces si yo miro a los individuos actuales y cuento la cantidad de patas y la cantidad de dedos, lo que estoy viendo es que todos comparten el mismo estado del carácter cantidad de patas, pero no todos comparten el mismo estado de la cantidad de dedos, ¿sí? La cantidad de patas no varía, la de dedos sí. El carácter número de dedos presenta dos estados posibles, 5 dedos y 3 dedos. Acá hay uno de esos dos estados que era el estado original del ancestro común. ¿Cuál era ese estado? 5 dedos, ¿sí? El estado ancestral, que a veces se llama el estado primitivo, de ese carácter, era que tuviera 5 dedos. Ese estado, dada estas condiciones, se llama plesiomorfía. Plesio quiere decir antiguo, morfía es forma. Entonces, mientras que el estado de tener 3 dedos es un estado nuevo, algo novedoso, algo derivado, distinto a lo que era el original ancestral. Y ese estado se denomina un estado apomórfico o una apomorfía. Tener 3 dedos en este contexto es una apomorfía porque es novedoso. Tener 5 dedos es el estado original, el estado de los ancestros, y se llama una plesiomorfía. Todos comparten, sin embargo, el mismo número de patas, ¿sí? Y esa condición es ese estado es un estado plesiomórfico, es el mismo estado que tenía el ancestro, que también tenía 4 patas. Una semejanza, generalmente se usa el prefijo ese sim, que quiere decir que viene por semejante, la misma raíz de semejante. Entonces, fíjense que todos los individuos son semejantes en el estado del número de patas, 4, son todos iguales, ¿sí? Esa semejanza, se asemejan en su plesiomorfía, se llama una simplesiomorfía. Es decir, somos iguales porque nuestro ancestro común era igual. Ahora, fíjense que los dos de la derecha, para el número de dedos, comparten el estado 3 distinto al otro, comparten un estado derivado, relativo siempre a ese ancestro común, ¿no? Siempre relativo a cómo yo defino este árbol en particular. Este estado, esta semejanza por apomorfía se llama sin apomorfía. ¿Se entiende qué es plesiomorfía, qué es apomorfía y qué es sin plesiomorfía y sin apomorfía? Plesiomorfía se refiere a si estaba o no en el ancestro común ese carácter, ese estado del carácter. Y cuando le agrego sim y hablo de sin plesiomorfía, digo, son iguales porque el ancestro común de todos era así, es decir, son iguales porque no cambiaron en nada, o son iguales porque sufrieron un cambio en un ancestro más reciente. Y esa sería una sin apomorfía. Entonces, una paloma, un cóndor, un puma y una mara, todos se asemejan en que tienen endoesqueleto óseo y columna vertebral, ¿sí? Esos rasgos, esqueleto óseo y columna vertebral, estaban en realidad en el ancestro común de todos los vertebrados. Por lo tanto, es una simple isomorfía desde los vertebrados. Es un rasgo común a todos los vertebrados. Por su lado, la paloma y el cóndor tienen plumas, cosa que ni la mara ni el puma tienen, ¿sí? Las plumas, desde el punto de vista de los vertebrados, son una sinapomorfía. ¿De qué grupo? El grupo de las aves, ¿no? Que es un subgrupo de todos los vertebrados. ¿Por qué? Porque el ancestro común de todos los vertebrados, el ancestro común de paloma, cóndor, puma y mara, no tenía plumas. Y las plumas fueron un cambio evolutivo en el linaje de las aves que condujo al cóndor y a la paloma. Por su lado, el puma y la mara tienen pelos, y los pelos son una sinapomorfía de los vertebrados. El ancestro común no tenía pelos, y los pelos fueron un cambio evolutivo en el linaje que lleva a los mamíferos. Esto que se los digo ahora simplemente para que empiecen a incorporar esa terminología, fue muy importante en la historia de cómo clasificar, ¿sí? Y lo que lleva al último que quiero mencionar hoy, que son las escuelas de clasificación, que son, ¿se acuerdan que dijimos que la clasificación es arbitraria, ¿sí? Entonces hay distintos criterios, distintas maneras, y hay fines prácticos, y en general
cómo ordena uno depende de para qué ordena uno. Y muchas veces en cómo piensa acerca de la naturaleza de lo que está ordenando. Entonces, no siempre, históricamente, se usaron los mismos criterios. Los criterios fueron cambiando. Y aparte, eso genera distintas maneras de pensar que generan distintas filosofías de clasificación. Y estas filosofías se llaman escuelas de clasificación. Y hay 4 escuelas principales, o hubo 4 escuelas principales en orden histórico. El tipologismo, el evolucionismo, el feneticismo y el cladismo. Empecemos por la más antigua, la tipológica. La tipológica es la escuela original, la que predominó durante más tiempo, es la escuela en la que se enmarcaba el sistema original de clasificación biológica, ¿sí? Porque es característico de todas las clasificaciones preevolutivas, predarwinianas, incluyendo el sistema natural, y está basada en la filosofía de Platón y Aristóteles, que dice que hay como cosas ideales, elementos y conceptos ideales, y que todo lo real es una torpe imitación o una torpe acercamiento a lo real, ¿sí? Y que entonces uno puede clasificar lo real en función de a qué tipo está tratando de alcanzar o llegar o imitar. Entonces, cada taxón se define por una forma ideal, un tipo, y los taxones se van agrupando de acuerdo a su semejanza al tipo de dicho taxón, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hay un ave genérica ideal que define a todas las aves, y todas las aves de alguna manera se tratan de acercar a la forma del ave ideal. Y dentro de esos tipos hay un ave ideal raptora, hay un ave ideal que hace perchas, hay un ave ideal que camina, y entonces tenemos el tipo que define a las aves rapaces, el tipo que define a los pájaros, los paseriformes, y el tipo que define, por ejemplo, a las avestruces y ñandúes, ¿sí? Esto quiere decir que si se parecen entre sí y hacia ese tipo en particular, que muchas veces es definido no por el conocimiento externo, sino justamente por aquello que se asemejan todas, hace que yo junto a grupo por semejanza de cualquier tipo, ya sea sinapomórfica o sin plesiomórfica. Eso básicamente porque esto está pensado en un momento en que el concepto de plesiomorfía, apomorfía no existía. Esta clasificación tipológica es la típica de los fijistas, o sea, tiene sentido cuando la especie no va a cambiar, ¿sí? Si las especies cambian y evolucionan, esta clasificación se vuelve medio complicada de aplicar, porque sí que puede cambiar. Es lo que tenía en la cabeza Linneo cuando armó su sistema, y es la base de un montón de reglas taxonómicas actuales. Por ejemplo, hoy en día, describir una especie nueva implica definir un tipo, lo que llama el holotipo, que va a ser un ejemplar de esa especie, que va a ser el ejemplo contra el cual todos los otros individuos se comparen para ver si pertenecen a la misma especie o no. Esos holotipos son ejemplares típicamente, idealmente, ejemplares físicos que quedan depositados en una colección en un museo. Y donde uno, cuando quiere definir si es de la misma especie o no, puede pedir examinarlo y compararlo para ver si es igual o no es igual. La siguiente escuela se llamó evolucionismo y apareció después de Darwin, y obviamente en respuesta a esta idea de que las especies cambian y evolucionan. Y lo que hace es considerar que las especies cambian a lo largo del tiempo, tienen por lo tanto linajes y relaciones de parentesco, y que entonces aquellas especies más emparentadas entre sí tienen que ir juntas en un taxón, ¿no? Que tiene sentido. Pero además lo que proponen es que la clasificación también tenga en cuenta cuánto evolucionan, ¿no? En esta visión de la evolución todavía sesgada por la escala natural, donde hay cosas más evolucionadas y menos evolucionadas, ¿sí? Un lagarto, un reptil de sangre fría con escamas es menos evolucionada que un ave de sangre caliente o que un mamífero, que a su vez son menos evolucionadas que los seres humanos. Entonces, esta categoría propone, sí, agrupemos por parentesco, pero también agrupemos porque los reptiles están en un grado evolutivo que es distinto al que vemos en aves, que vemos en mamíferos y en seres humanos. Agrupa también entonces, por lo tanto, por caracteres sin importar si son comunes, o sea, los reptiles,
todas sus características comunes son características comunes al ancestro común que también tenían con mamíferos y aves, solo que lagartijas, tortugas y otros grupos de reptiles no los han cambiado respecto a cómo han cambiado las aves y los mamíferos. ¿Sí? Esta clasificación incorpora la idea de árbol, ¿sí? Esta idea del árbol hegeliano, pero además toma implícitamente la existencia de una escala natural, de un gradiente de complejidad, y define y separa por formas superiores e inferiores. Entonces toma este árbol y lo que hace no es solamente mirar las puntas, sino además ordenarlas y decir, bueno, vos podés ser distinto de esto simplemente porque estás acá abajo, y este van a ir juntos solo porque están más abajo y separados del resto. Y eso quiere decir que un taxón puede no incluir a todos los descendientes del último ancestro común, ¿sí? Por ejemplo, en esta clasificación evolutiva es donde sale el grupo de los reptiles. Los reptiles son un grupo que incluye a las lagartijas, lo que llaman los certillos, las tortugas, 2 o 3 grupos más, un montón de grupos extintos, y deja afuera explícitamente las aves, los mamíferos, ¿sí? Pero ahora sabemos que el ancestro común de todos esos reptiles también incluye el ancestro común más reciente de aves y mamíferos, ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo, si lo pienso en forma de árbol, en vez de agarrar el árbol completo, o sea, si yo tomo la base del árbol, y no incluyo a todos los descendientes, sino que tomo algunos y otros no, que es lo que se llama un grupo parafilético. Luego tenemos el feneticismo. El feneticismo lo que empezó a ver es que, bueno, si yo no conozco muy bien las relaciones filogenéticas y quién está más evolucionado y quién está menos evolucionado, no tengo una manera objetiva de definir quién va con quién. Entonces el feneticismo lo que dice es, bueno, lo que importa es cuánto, los que más se asemejan entre sí tienen que estar juntos. Los que son más distintos tienen que estar separados. Entonces agarra todas, como que cuantifica, cuenta todas las diferencias, las pone en una escala, las cuantifica y tiene un esquema matemático para definir quiénes son grupos con quiénes. O sea, utiliza un algoritmo matemático para generar los agrupamientos. ¿Sí? De vuelta, no le importa si los caracteres vienen de un ancestro común o no, si son apomorfías o plesiomorfías. La jerarquía no refleja necesariamente relaciones filogenéticas y tuvo en su momento de auge cuando empezaron las computadoras a usarse para hacer cálculos y se lo vio como una manera objetiva de clasificar los organismos. Y la cuarta escuela, que es la escuela que se usa hoy en día, la que se acepta como la escuela de clasificación biológica, es la que se llama el cladismo, que dice que las relaciones tienen que reflejar las relaciones filogenéticas. Por lo tanto, va a agrupar solamente por caracteres derivados, es decir, solamente por sinapomorfías. Es decir, yo voy a poner juntos aquellos individuos que comparten caracteres que son derivados y distintos del resto. Es decir, aquellos que evidencian los efectos de haber heredado un cambio que ocurrió en un punto determinado de ese linaje y que no apareció en ningún otro. Porque eso me da la evidencia que todos están emparentados entre sí y no con los demás. Acepta entonces como taxones válidos únicamente aquellos que forman parte de un clado y por lo tanto sean monofiléticos. Los clados son estos conjuntos completos de los descendientes de un último ancestro común. Y esta es la principal clasificación en la actualidad. Tiene algunos problemas importantes como el hecho de que como el árbol siempre se ramifica a dos, eso te genera, por cada ramificación debería generar una jerarquía adicional de la agrupación, lo cual rápidamente se hace inmanejable. Y por eso, bueno, en la realidad no está representado en cada una de las divisiones, pero hoy por hoy es lo que se busca a la hora de una clasificación. ¿Sí? Entonces, lo que está buscando para definir un grupo, esta clasificación cladística, es lo que se llama un grupo monofilético, donde todos formen parte del mismo grupo de ancestros comunes. Por ejemplo, de todos estos grupos de 1 a 6, todos tienen acá en este nodo del árbol, en esta raíz del árbol, el ancestro común A. Por lo tanto, yo puedo agrupar
a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como parte de un único clado. También puedo definir un segundo grupo, como es ese grupo 1, que está a 2 y 3, que es el último ancestro común, están emparentados por ese último ancestro común, que es C. Esos son los que llaman los grupos monofiléticos. Luego tenemos los grupos que son parafiléticos. Los grupos parafiléticos es cuando no incluyen todos los descendientes comunes. Por ejemplo, si yo defino como grupo 3 a 4 y a 5, me está quedando 6 afuera. ¿Sí? Me queda una ramita, me queda afuera. Entonces, el ancestro común incluye a 4, 5 y 6. Entonces yo solo digo 4 y 5, ese grupo es parafilético. Y por último, si yo agarro básicamente un picado, una rama de cada subárbol, y los pongo juntos en un grupo, ese grupo es lo que se llama polifilético, porque tiene múltiples orígenes. ¿Sí? 3 y 5 tienen orígenes totalmente separados. Sí, tienen un ancestro común en B, pero entonces el grupo tendría que ser de 2 hasta 6 para que ese grupo sea un clado. Entonces, solo los grupos que son monofiléticos se consideran clados y solo los clados, hoy por hoy en la clasificación escladística moderna, se considera un grupo válido. ¿Sí? Todos los demás no son válidos. Entonces, muchas veces cambios importantes en la taxonomía tienen que ver con descubrir que un grupo que se pensaba que era monofilético le apareció un familiar que estaba afuera. Básicamente cuando empezamos a descubrir cómo son esas relaciones de parentesco, aparece un pariente que lo teníamos afuera y tenemos que definir todo el grupo para que deje de ser para o polifilético y vuelva a ser monofilético. Bueno, setut. Con esto cerramos y ya a partir del jueves, mañana, va a estar Brenda dando diversidad.